Bienvenidos a Intensity. Este es un espacio donde encontrarás inspiración, herramientas y mentoría para descubrir y hacer brillar tu potencial. Este es el episodio número 2 de la temporada 3, Propósito de Vida. Hoy hablaremos acerca de propósito de vida y trabajo. Disfruta este episodio que hemos preparado con amor para ti. Hola, comunidad intensa, me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes. Y bueno, vamos a continuar hablando de propósito de vida, y el día de hoy vamos a vincularlo con el trabajo, que es algo tan importante y que es parte de nuestra dinámica hasta el fin de nuestros días. Voy a referir en principio una propuesta de un autor que se llama Simkin y que en su obra de 2016 propone una definición acerca de propósito de vida para que volvamos a ponernos en materia, y la remite como la capacidad de una persona para encontrar un sentido en sus experiencias, así como de establecer metas significativas para su vida. Pero fíjense bien, hay una definición que me gustó muchísimo más y que es la propuesta por Viktor Frankl, y se refiere a una fuerza interior, la responsabilidad que el hombre tiene de su existencia, el porqué de la propia existencia, el significado específico de la vida de una persona en un momento dado o lo que la vida espera de nosotros. Yo creo que esta propuesta es como muy buena en el sentido de que nos lleva justamente al punto de despertar nuestra conciencia acerca de ser justamente responsables de nuestra vida y de saber qué es lo que queremos hacer con nuestra existencia, para qué estamos aquí en la tierra, definir con letras, con puntos, con símbolos, con todo lo que sea necesario, aquello que nos define en esta vida y lo que va a ser como una directriz en aquello que vamos a realizar por siempre, o al menos la gran cantidad o la mayor parte del tiempo que estemos aquí. Algunos autores piensan que el propósito de vida pues no está presente por tanto al nacer, sino que es algo que tú vas experimentando, definiendo, interpretando en la medida en la que creces, en la que maduras. Que también esta cuestión del propósito de vida se vincula a un periodo histórico específico o bien a una época que transcurre a partir de la construcción de tu identidad y de tus relaciones con la sociedad. Esto lo establece Segura y Negrini en su obra de 2004. Y bueno, a final de cuentas el significado de la vida va a cambiar, nos queda claro, según las etapas que vayamos superando, según nuestro nivel de madurez, aquello a lo que estemos expuestos, nuestras experiencias, nuestras vivencias nos ayudarán también a establecer con mucho más naturalidad y con mucha más precisión el propósito de nuestra vida. Pero ciertamente, contar con un propósito de vida nos va a ayudar a ver más allá de los logros y las derrotas momentáneas para poder ver las cosas en su debida perspectiva. Ahora bien, ya que hicimos este refresh o este recordatorio acerca de cuestiones elementales acerca del propósito de vida, voy a integrar un pequeño análisis en el que estuve trabajando respecto a ciertas cuestiones acerca del trabajo y a lo mejor un poco acerca de la evolución de la concepción del trabajo. Pablo Riesnik lo menciona o lo refiere como desde una perspectiva antropológica, como la capacidad humana de transformar la naturaleza. Y, por ejemplo, hay algunas concepciones. En el mundo antiguo se pensaba que la tierra concebía del sol y quedaba preñada. O sea, en este sentido, esa concepción prácticamente aislaba al trabajo de la actividad humana. O sea, el trabajo no era concebido como algo propio del hombre, sino como desde esta influencia de los dioses, ¿no? Como se le llamaba, o como concebían mucho que el sol como dios y la tierra también. Entonces esta influencia era la que se mantuvo por mucho tiempo en el mundo antiguo. Ahora, con respecto a la perspectiva griega, que ustedes saben que ha generado una gran influencia, fíjense que no hay en la cultura griega ni una palabra para designar el trabajo humano con la connotación que le asignamos hoy en día, según la investigación de Pablo Riesnik. Aquí a lo mejor el hombre, o más bien el trabajo que desarrollaba el hombre, se ve como en distintas formas. Hay otras concepciones. Por ejemplo, aquí se puede percibir el trabajo como la connotación de la labor.
Y la labor aquí juega un rol de disposición, o sea, disposición de la labor corporal en las tareas que son pertinentes del hombre para mantener su ciclo vital y por lo tanto la perpetuación de la especie. O sea, por ejemplo, el campesino pues hace una labor, la labor de la tierra, pero también la labor de la mujer con respecto a la actividad en la que da a luz un nuevo ser. En este sentido, este término del trabajo correspondiente en la concepción de la labor está vinculado con aquellas actividades que son propias de la supervivencia humana. Otra connotación u otro término es el término poiesis. Y aquí tiene que ver el trabajo. El trabajo no se vincula con labores de supervivencia, sino de hacer en el sentido de la creación del artista, del escultor, del que produce un testimonio, una evidencia libre. Aquí no está asociado en absoluto con las exigencias inmediatas de la reproducción de su vida, con sus necesidades de supervivencia. Aquí ya es un punto como todavía más elevado de la trascendencia del ser, así lo veían los griegos, ¿no? Como más allá de los límites de su existencia y lo que se manifiesta en una obra perdurable o un modo de afirmarse en un mundo natural y sobrenatural. O sea, prácticamente las personas que ya se desenvolvían en esta etapa o en esta perspectiva lo hacían por sentirse libres. O sea, toda la producción de un artista lo hacía porque le inspiraba, porque le gustaba apreciar la belleza, porque quería materializarlo, y todas esas expresiones del arte tenían que ver con la libertad, o sea, el ejercicio de su libertad. Y ahí tiene que ver ese trabajo en la función de poiesis. Y hay una más. La praxis. La praxis finalmente es como la identificación de la más humana de las actividades. Su instrumento es también algo específicamente humano. El lenguaje, la palabra y su ámbito privilegiado es la vida social y política de la comunidad de la polis. Mediante la praxis, el hombre se muestra en su verdadera naturaleza de hombre libre y consecuentemente de animal político, de ciudadano, de miembro de una colectividad, que es lo que le da sentido a su vida individual. Esta es el análisis en este caso que hace Pablo Riesnik, les digo desde su perspectiva un poco más antropológica, refiriendo las tres formas o las tres dimensiones en las que los griegos se referían al trabajo. Ahora, si en el mundo antiguo el trabajo, que podemos llamar intelectual, el que se identifica con la libertad y la esencia del hombre, se presenta como opuesto a la naturaleza servil y humillante del trabajo físico. Es lo que refiere el autor ¿no? Ahora yo les voy a decir algo. Yo creo sinceramente que la herencia de esta perspectiva, a final de cuentas, sí ha dejado como un concepto que pudiera no ser el mejor en la sociedad respecto a esta clasificación del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor seguimos teniendo cierta aversión por el trabajo físico, porque si nos remontamos a esta misma referencia de los griegos, el trabajo físico era designado para los esclavos, no para el hombre como ya el hombre como lo concebían, como ya un modelo o un punto de realización del ser. Entonces, hoy en día, si caminamos con esta misma concepción o con este legado o herencia, vamos a seguir teniendo cierta aversión al trabajo físico y a pensar que es menos o a menospreciarlo. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión muy importante en la que todo trabajo debe de ser visto como adecuado, todo trabajo en tanto sea honesto, en tanto sea digno, en tanto a ti te aporte algo, te movilice, en donde sea una plataforma en donde tú realices actividades que pueden dejarte no solamente algo bueno a ti, que a ti te activen, que sí generen un intercambio, que genere riqueza y que te ayude a solucionar una necesidad de nuestra sociedad o de nuestro mundo, es bueno, independientemente del plano en el que lo estés haciendo. Si estás haciéndolo en un nivel muy sencillo, manual, artesanal, físico, si a lo mejor puede ser un poco más artístico, si a lo mejor ya tuviste una mayor preparación incluso académica o mayores recursos para hacerlo en otra dimensión, es exactamente igual de importante como si fuera el primero, ¿no? Ahora, hay otra
Otra concepción que me llama mucho la atención y que es la aportación de la tradición judeocristiana respecto al trabajo. Este mismo autor nos dice lo siguiente: los mitos y la religión fijaron esta característica como escatológica. En la tradición judeocristiana, el trabajo productivo se presenta entonces como carga, como pena y sacrificio impuestos como castigo a la caída del hombre en la miseria de la vida terrena. Trabajo, sudor, parto y dolor, consecuencia del pecado original, es la célebre expresión bíblica del trabajo que lo estigmatiza como condena, doblemente asociada a la tarea material para mantenerse en el hombre y para reproducir a la especie en la mujer. Fíjense bien, aquí yo creo que sinceramente hay un error de interpretación y que sin embargo no solamente es un error, creo yo, de Pablo y de muchos otros autores que asimismo lo refieren, sino un error de interpretación de la referencia bíblica. Si yo tomo simplemente mi Biblia y yo te invito también a que analices esta versión, te voy a dar el día de hoy 2 referencias. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí, ¿qué nos deja ver? Antes de que sucediera la caída, la trágica caída de Adán y de Eva, en donde desobedecen el mandato, en donde hacen lo que quieren, en donde ya viene la sentencia como consecuencia de su desobediencia o de sus acciones, aquí ya tenían ellos una asignación, en este caso Adán. Voy a volver a repetir lo que dije de Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué quiere decir? Que ya había creado a Adán, ya estaba dentro del huerto del Edén y le asignó un trabajo, le asignó una labor, que era cuidar el huerto y labrarlo. Después, en Génesis 3:17, estos versículos más adelante, ya suceden, o más bien ya aparece como este comentario que voy a hacer a continuación, después de la caída del hombre. Esto es, después de que desobedece la instrucción, después de que come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, Génesis 3:17 dice, en la parte B: por cuanto tú desobedeciste y hiciste caso a tu mujer y comiste de la serpiente. Aquí les estoy parafraseando y lo que ya dice es así: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, fíjense bien. Punto número 1. El trabajo en su origen no era malo maldito, ni tampoco era un castigo. Era parte de una asignación a la vida de Adán que le iba a ayudar a desenvolverse, a caminar en propósito, a activarse en la tierra donde había sido plantado y a sacar lo mejor del huerto de donde él mismo se encontraba. Y número 2, que la tierra en realidad fue maldita a causa de las consecuencias de la conducta del hombre, no porque Dios maldijera el trabajo. Entonces, ¡ojo! Ahí tenemos que cambiar nuestra concepción y o sea, esta idea basada del origen del que en el trabajo estaba maldito desde el principio, o que Dios nos maldijo, o que maldijo la actividad productiva del hombre, o que Dios está enojado con nosotros y que por eso nos va mal. O sea, por supuesto que no. Todas estas ideas no tienen ningún fundamento, ¿ok? El trabajo, entonces, bajo esta perspectiva, es parte de la naturaleza de Dios y del hombre. Es aquello por medio del cual surge y se expresa el potencial creativo depositado dentro de nosotros y que es capaz de transformar el entorno y el entorno donde nos encontremos y generar no solo belleza, sino disfrute y plenitud para la persona e incluso para las personas que están a nuestro alrededor, no solo la persona que trabaja. El trabajo es una de las primeras formas de gobierno del hombre. No fue diseñado para enseñorearse o subestimar a otros humanos, pero sí para generar un cuidado y gestión de toda la naturaleza que ya había sido creada. Entonces,
esto está increíble, digo, no sé si a ustedes les da luz, pero yo cada que analizo la perspectiva y el origen en sí de la palabra trabajo y de cómo en el principio fue bendito y en realidad fue una asignación dada hacia el hombre para desarrollarse, para ser feliz, para ser creativo, para hacer cosas maravillosas, para disfrutar la vida, para entretenerse aún, para hacer un montón de cosas, yo digo, wow, tenemos que cambiar nuestra concepción acerca del trabajo. Cuando no lo hacemos, entonces permanecemos en esta perspectiva tan negativa. Voy a remitir aquí al sentido etimológico de la propia palabra en la lengua latina, que trabajo deriva de tripalium, una herramienta configurada con 3 puntas afiladas y que se utilizaba para herrar los caballos o triturar los granos. En cualquier caso, entonces, si nos referimos al trabajo con esta perspectiva o en esta connotación de tripalium, pues lo vamos a seguir viendo como tortura, como algo que nos mortifica, como algo que nos trae mucho sufrimiento. Ahora bien, el trabajo también ha sido visto en cuanto a la relación que produce con el hombre en distintas formas. Por ejemplo, la herencia del capitalismo industrial nos ha dejado ver al trabajo como trabajo mercancía. Es decir, aquí las relaciones sociales se ven dentro de un sistema de producción que forman parte de una maquinaria, de la maquinaria industrial. Aquí este concepto está muy relacionado de una manera impersonal, anónima. O sea, el reconocimiento social está relacionado más, sobre todo con un nivel salarial y de las prestaciones que se pueden obtener de él. El trabajo mercancía es una forma en que la persona, digamos que solamente es vista de forma utilitarista. ¿Qué quiere decir? Por aquello que puede aportar o dejar para una empresa o para una organización. No hay lugar aquí para la concepción de la dignidad, por ejemplo, de la dignidad humana y el significado que aporta el trabajo que realizas. Es prácticamente un intercambio. Yo te vengo y te doy y te presto mi capacidad de hacer tal o cual cosa, de transformar, de dar este servicio. Yo vengo y lo presto a cambio de una remuneración económica. Ahora, esta tendencia ha caminado, por ejemplo, también a la interpretación del trabajo bien, en donde el trabajo mercancía se vuelve precario, es temporal o intermitente, pero también impide la construcción del proyecto de vida mediante el mismo trabajo. Aquí el empleo estable, o lo que conocemos como más o menos estable, se convierte en el único camino de acceso para la identidad social y personal a la vez. O sea, te deja a ti el mensaje prácticamente de que eres alguien si lo tienes. Entonces, aquí hay un gran porcentaje de la población en donde lucha por integrarse, por formar parte como de este escaño intermedio, en donde le llamamos trabajo bien, en donde está de alguna manera una mejor condición, en donde ya no solamente estás como en una escala muy baja, sino que ya estás en un nivel mucho más seguro, a lo mejor un poquito más estable. Sin embargo, este condicionamiento pues genera mucha presión sobre las personas, porque hay una continua exigencia de integrarse a esta estructura que le llamamos formal para saberse muchas veces las personas aceptadas, competitivas o relevantes. Aquí hay también una promesa incumplida porque pues no logras ser alguien por el hecho de tener trabajo. O sea, esa es la promesa como que te dan, ¿no? Como que te vende. O sea, que tú llegas a ser alguien o como que te posicionas en algo mejor por el hecho de tener ese trabajo. Y eso es una vil mentira, porque tú eres una persona y como tal ya eres alguien. Pero esos atributos no te los da el tener trabajo, no. Eso es parte de una actividad, puede ser parte de un logro, pero no debería de ser parte de tu autoestima. Aquí en este plano se genera mucha competencia. Hay una terrible sensación de temor a perder el trabajo. Hay como este estrés continuo de mantenerlo y también como mucho recelo por cuidarlo, porque no te corran, porque nadie llegue y que se convierte en alguien mejor que tú. En este sentido también nos vuelve un poco egoístas o egocéntricos para querer siempre destacar y no formar un legado o no preparar a alguien para que en algún momento no compita contra ti y te baje la chamba, ¿no? Aquí, por ejemplo, las tecnologías de la información hoy en día recrudecen la competencia, además de la existencia del analfabetismo digital. Hoy,
Quien no sabe usar estas herramientas digitales o no está sumergido dentro del manejo de estas competencias, pues queda fuera prácticamente de la jugada, o deja de ser competitivo. Necesitamos transformar el concepto de trabajo para desarrollar a través de él nuevas formas de identidad. Necesitamos cambiar nuestra manera de ver el trabajo y en combinación con el tema de propósito. ¿Tú tienes propósito en tu vida independientemente del trabajo que tengas o de si el día de hoy te encuentras dentro de una estructura formal laboral? Lo que tenemos que hacer es una profunda reflexión acerca de nuestras mismas capacidades productivas. ¿Qué es aquello? Como veíamos hace ratito cuando hablábamos de las distintas connotaciones que nos proponían los griegos, ¿qué es aquello en donde tú pudieras sentirte justamente libre, feliz, haciendo casi aquello que dices, esto es como wow, mi arte, ¿no? Como en el nivel de poesis, que dices, wow, yo lo hago porque me siento feliz, libre, lo disfruto, pongo belleza. ¿Sabes qué? Yo creo que mucho de tu propósito pudiera estar relacionado con esta parte de tu vida, que tienes que empezar a definir, a escribir, a trazar y probablemente nada más agregar un modelo productivo, un modelo de negocio, un modelo a donde tú pudieras sacar también una ventaja y también algo remunerado. ¿Para qué? Para que no estés viviendo todo el tiempo a lo mejor en algo que a lo mejor ahorita representa tu ingreso, representa una fuente de ingreso para ti. Pero dices, pues es que me dedico por ahora a esto porque pues es la chamba que tengo, o es el trabajo que tengo, o el tema de la pandemia me dejó sin trabajo formal y sí estoy un poco desesperada, pero yo en realidad lo que quisiera hacer es otra cosa, pero no me dedico a eso porque pues mis papás me dicen que me voy a morir de hambre, ¿no? O que del arte no voy a llenar aquí la mesa o el refri. Ok, fíjate bien, no te desanimes, continúa con el trabajo que estás haciendo, pero aparta algo. No solamente un tiempo para planificar, sino incluso un poco de tus recursos, aunque sea algo. Empieza a apartarlo para destinarlo al proyecto que puede ser el centro del propósito de tu vida y que te va a traer un chorro de alegría, que te va a traer un montón de ánimo, en donde si le agregas, te digo, un poco de estructura, de estrategia para convertirlo en un modelo de negocio real, no solamente te va a generar ingresos en el futuro, sino que va a estar siendo el centro de tu vida y donde vas a ser muy feliz porque vas a dedicarte a hacer aquello que te llama, a aquello que proviene desde tu interior y que está muy relacionado con tu propósito de vida, para que puedas estar caminando en esta tierra, no solamente trabajando para, como dicen, para perseguir la chuleta, sino para que de verdad estés trabajando en aquello que te llena el ser, aquello que está lleno de belleza, lleno de talento, aquello que llama desde tu interior y que no puedes dejar de hacer porque esta tierra necesita verlo, necesita recibirlo. Camina con propósito, valora tu trabajo, échale coco a lo que puedes hacer y que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por escucharme. Bye bye. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como intensity.podcast en Facebook, Instagram y YouTube. Gracias por ser parte de esta comunidad intensa.